Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén, les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, hoy el tema que vamos a hablar bajo la luz de la palabra es un tema fascinante. Hoy vamos a hablar del libro de Hechos, eh, capítulo 8, versículo 26 al 40. Cuando la Biblia nos habla, aquí nos narra una historia del eunuco. Dice que la Biblia le habla como el etíope. Pero cuando vamos a profundizar bajo la luz de la palabra, hacia dónde nos lleva esta información. Cuando hablamos del etíope, él viene de Etiopía. Y cuando habla eso, la Biblia habla de que él era el funcionario de Candace. Lo conocen también como el eunuco. Cuando nos habla de el eunuco, tenemos nosotros que analizar que él no siempre fue así. Nosotros sabemos que detrás de una palabra hay una historia, y hoy bajo la luz de la palabra vamos a hablar de este eunuco. Este eunuco, cuando hablamos, este era un hombre que venía de Etiopía. No siempre fue así. Antes de convertirse en un nombre perdido entre los pergaminos, antes de que la Biblia lo llamara simplemente el eunuco etíope, aquel hombre pertenecía a un mundo tan impresionante que parecía arrancado del principio de la creación. Cuando nos habla de Etiopía, la ciudad escondida entre los pliegues salvajes del África antigua. Estamos hablando de una historia de hace más de 2000 años. Un reino levantado donde la tierra cambiaba de rostro cada pocas millas. Cuando habla de Etiopía, al norte, desiertos dorados donde el viento levantaba tormentas de arena roja. Al sur, selvas tan densas que la luz apenas lograba tocar el suelo. Más allá, pantanos inmensos cubiertos de hipopótamos, aves blancas de patas largas, semejantes a las garzas, y flamencos, caminando lentamente sobre las aguas verdes, iluminadas por el amanecer. Estamos hablando de la tierra de este etíope. Atravesándolo todo, ríos azules. Imaginémonos por un momento un río azul, pero literalmente estamos hablando ya en el África. Existe esto por la cuestión del efecto volcánico. Hay ríos, literalmente son no azulados, sino azules. Es un espectáculo ver cataratas azules cayendo de agua. Ríos minerales que descienden desde las montañas volcánicas formando cascadas cristalinas, donde el agua golpea piedras negras llenas de cobre y azufre. Habían lugares donde la tierra hervía, literalmente, grietas abiertas expulsando vapor caliente, pozos de lava naranja iluminando la noche africana. Hay gente que va allá y se asusta porque ver lava activa, pero ellos ya están acostumbrados. En las noches se ve como un río anaranjado, y cuando el sol caía todo parecía de otro planeta. Montañas verdes, rocas azules, arena roja. Laguna turquesa, vegetación gigantesca cubierta de flores violetas y hojas tan enormes como un escudo. Tal vez todos hemos visto un trébol, pero acá son gigantescos. Las minas de Etiopía. Hablamos de oro, bronce, sal, diamantes y azufre. Una riqueza muy grande. Minerales negros usados para armas ceremoniales.
Los comerciantes cruzaban continentes buscando las riquezas de aquel reino oculto, y entre toda aquella abundancia vivía el heredero, el hombre destinado a gobernarlo todo. Entonces vamos a hablar de la historia de este etíope, pero antes de que él fuera funcionario de Candace. Tenemos que analizar que en el África existe toda esta variedad, de riquezas. Hablamos de un desierto, hablamos de que lo cruza un río hermosísimo, cascadas azules, tiene zonas volcánicas. Cuando habla de las casas, dice piedra sobre piedra, como edificios construidos en forma de cruz, un lugar muy hermoso. Nunca esta tierra se dejó colonizar. Hubieron intentos por colonizarlos, pero nunca pudieron. Mucho más alto que los guerreros comunes, dice que era un hombre posiblemente cerca de los 2 metros. Su espalda parecía tallada en piedra volcánica. Los músculos de sus brazos estaban marcados por años de entrenamiento con lanzas y espada africana. Su piel brillaba cubierta de aceites aromáticos, mezclados con minerales dorados. Este era un rey, un príncipe en su tierra. Aquella mañana de su coronación, se acostumbraba a hacer una ceremonia. Su cuerpo estaba pintado ceremonialmente, trazos verdes sobre el pecho, líneas azules alrededor de los brazos, símbolos triviales negros marcando su espalda, polvo rojo sobre el rostro, porque ese día no era solamente una cacería, era el nacimiento de un rey. Se acostumbraba de que tenía que cazar un león, pero no cualquier león, un león negro. Un león negro es algo hermoso, es una rareza de la naturaleza. Sobre sus muñecas llevaba brazaletes gruesos de oro puro extraído de las minas de su familia. En sus antebrazos brillaban pulseras incrustadas con diamantes oscuros. Su cuello estaba rodeado de collares hechos con colmillos de león, piedras azules arrancadas de cavernas subterráneas, esmeraldas. Y detrás de él caminaban guerreros, cazadores, hombres montados sobre animales entrenados. Dice que en esta región han logrado ellos domesticar a las hienas. Así como nosotros tenemos control sobre nuestros perros, ellos han podido domesticar a las hienas, les ayudan. Hienas domesticadas, perros africanos de guerra, aves gigantescas cruzando el cielo, jirafas avanzando lentamente entre los árboles inmensos, manadas de elefantes sacudiendo la tierra, monos de colores saltando entre ramas cubiertas de fruta, loros verdes, rojos, amarillos, llenando el aire con gritos agudos, águilas negras girando sobre la montaña. Y a lo lejos el rugido del león negro. Porque según la ley de Etiopía, este hombre tenía que cazarlo para ser rey. El hombre que venza al rey de las sombras será coronado sobre los hombres. Y después de la cacería lo esperaba la mujer más hermosa de la tribu, la que él había escogido, la mujer que amaba, la futura reina. Los jóvenes cuyos ojos parecían reflejar las cascadas azules de Etiopía, aquella noche iban a despojarse delante del pueblo. Todo estaba preparado, los músicos, los sacerdotes, las antorchas, los tambores. Pero el destino tiene días donde el infierno llega navegando, porque mientras él descendía hacia las costas siguiendo las huellas del león, aparecieron barcos. Acostumbraba esta reina, cuando se habla de Candace, es un título como decir faraón. Entonces es un título cuando se dice Candace. Acostumbraba a mandar a sus guerreros a cazar
para esclavizar. Y estos hombres llegan armados, eran traficantes, mercenarios, ligados a la corte de Candace, cazadores de esclavos, y cuando lo vieron, quedaron impactados. No parecía un hombre común, parecía un dios africano saliendo de las montañas. Su tamaño, su elegancia, su manera de hablar, la autoridad natural que cargaba en los ojos, entonces entendieron algo. Aquel hombre valía más vivo que muerto. Lo atacaron entre varios, lo golpearon, lo encadenaron, le arrancaron sus collares, sus brazaletes, sus diamantes, sus símbolos reales. Y mientras intentaban levantarse, miró por última vez las montañas de Etiopía, este lugar tan hermoso. Aquella noche no perdió solamente un reino, perdió su nombre. Cuando llegó a la corte de Candace, los médicos del palacio lo examinaron. Los sabios hablaron con él y descubrieron algo extraordinario. Sabía poesía, sabía administración, matemáticas, astronomía, idiomas antiguos, protocolos real. Era un hombre preparado para gobernar naciones. Entonces la reina tomó la decisión más cruel. Por política, dice que esta reina tenía 300 concubinas, tenía 300 mujeres, pero estas mujeres, ¿por qué las tenían allá en ese harén? Era algo político. Cuando querían hacer negocios, acostumbraban a la gente que llegaba a invitarlos a sus harenes. Eran mujeres hermosísimas. Y a ella se le hizo muy elegante tener un hombre como él, para que las cuide, un hombre tan elegante, tan preparado. Entonces decide una decisión que le iba a marcar toda su vida. Este hombre tenía un nombre, pero hasta el nombre se lo quitaron, porque lo castraron, porque querían conservar, ellos querían conservarlo a él, pero querían destruir su linaje, su nombre. Y en ese momento nace este personaje, como se lo conoce como el eunuco, el funcionario de Candace, encargado de cuidar las 300 mujeres, las princesas, las concubinas, las danzarinas. Mujeres cubiertas de perfumes orientales, sedas transparentes. Y el condenado a custodiar aquello que jamás podría tocar. Eso lo destruía porque amaba a las mujeres. Amaba, era un hombre que le fascinaban las mujeres y él sentía tan mal ver estar entre tantas mujeres hermosas y él castrado. Desde entonces, él nunca dijo absolutamente nada, pero odió profundamente a esta reina, aunque no se lo podía decir, por preservar su vida. Él podía escaparse, sí, pero ya no podía regresar así. Le robaron su identidad, su reino, absolutamente todo. Dice que al pasar el tiempo se ganó tanta confianza que Candace lo puso sobre todos sus tesoros porque era el hombre más preparado. Lo vistieron con ropas reales, pero a él no lo impactaba las joyas, no le impactaba el oro porque él en su reino tenía minas de oro, ni los diamantes porque tenía minas de diamante, no le impactaba nada. Y él, a pesar de que lo tenía todo, vivía amargado. Cuando una persona tiene odio en su corazón, no puede disfrutar la comida, no puede vivir. Él vivía lleno de odio, de ira. Tenía razón, sí, porque lo castraron. Fue algo muy difícil. Él tenía, a pesar de que lo tenía todo, tenía un vacío. Hasta que un rumor comenzó a correr entre caravanas y barcos. En Jerusalén hay un hombre que sana enfermos. Dicen que lo llaman Simón, otros le decían Pedro. Sana hasta con la sombra. Dice que este apóstol, cuando predicaba el apóstol, era un hombre lleno de la presencia de Dios. No necesitaba imponer manos, simplemente él predicaba y cuando él iba pasando la gente se tiraba a los lados, él no los tocaba, pero su sombra los sanaba. Cuando le dijeron todas estas cosas,
él decidió ir a visitarlo porque le dijeron posiblemente él lo puede sanar. Fue como una esperanza. Y él decide cruzar, le tocó pasar por agua y por desierto para ir a escuchar la palabra de Dios. Hoy nosotros sabemos de que no es tan fácil que la gente vaya a escuchar la palabra de Dios. Hay gente que simplemente piensa que le están leyendo la Biblia. Pero déjeme decirle que no. La Biblia, cuando Dios dejó las 7 iglesias y Dios dice que envía al ángel para que les hable, Dios sigue hablando y Dios se mueve entre nosotros, pero muchas veces no lo podemos ver. Y no valoramos sus palabras, dice que la palabra es más valiosa que el oro. Pero si nos dan a escoger a nosotros entre un lingote de oro o una palabra, nosotros como humanos siempre vamos a escoger el oro antes que la palabra de Dios. Esto es triste, y por eso se ha visto tanta desertación. La gente ya toma la palabra como mensajes livianos, ya nadie quiere escuchar la palabra de Dios, ya no tiene ese brillo en los ojos, esa pasión por Dios, ni cree en sus promesas. Dice que este hombre, como era un rey cuando quiere visitar, se acostumbra como protocolo real impresionar a otro rey. Si va a visitar un rey, a otro rey le puede llevar un caballo que sea exclusivo, que nadie lo tenga, un regalo que al otro le sea imposible conseguirlo. ¿Para qué? Para impresionar, para demostrar su poder. Dice que en el ministerio de Pedro todo era en común. La gente acostumbraba a vender sus bienes y los compartían unos con otros para vivir. Pero entonces, como llegaba tanta gente, a veces se dificultaba, había necesidad en la iglesia y Pedro estaba orando para que Dios supla esas necesidades. Y la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Este hombre decide visitarlo y cuando él lo fue a visitar, él fue con regalos. Él estaba enseñado a dar buenos regalos porque era un rey. Solo un rey puede honrar. Él llevó oro, llevó especies, llevó animales. Él viajaba con su carruaje jalado por 7 caballos. Tenía camellos, tenía elefantes, tenía sus escoltas y él fue. Cuando él fue, él le llevó todos esos regalos. Pedro de pronto estaba ahí predicando como de costumbre cuando siente las trompetas, la música y él se asustó. ¿Qué es esto? Cuando le dicen que llegó a visitarlo y le trae todos esos regalos. Él se sintió muy feliz porque todo eso que mandaba este etíope les iba a suplir durante mucho tiempo. Dios lo utilizó. Cuando una persona se deja utilizar puede hacer cosas grandes. Escucha el servicio. Comienza en el servicio, comienza a hablar. Pedro comenzaba a hablar de Isaías 53. Cuando comienza a hablar de Isaías 53, él estaba escuchando lo que él estaba leyendo. A continuación, vamos a leer para tratar de entender lo que estaba explicando el apóstol Pedro. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Se refería a Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es una promesa muy poderosa. No importa la enfermedad que estén pasando ustedes, si ustedes creen en Jesucristo y invocan estas palabras, viene la sanidad. Eso dice la Biblia. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado por él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquilladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estaba predicando sobre esta cita, pero este funcionario de Candace, conocido como el eunuco, él decía: no entiendo. ¿Y qué era que no entendía? Que la gente se sanaba cuando Pedro pasaba con la sombra. Pero él, por reflejo, se miraba y él esperaba un milagro creativo, pero él se miraba a sus partes nobles y sabía que no se había sanado. Entonces se acerca en privado y le dice: necesito que me hagas un favor a Pedro. Cuando ya termine el servicio, le dice: ¿cuál? Le dijo: necesito que ores por mí para que me sane. Obviamente Pedro oró, pero no pasó absolutamente nada. Así comienza esta historia. Y este hombre, a pesar de que no pasó nada, él siempre acostumbraba a viajar, a escuchar estos servicios, tal vez no periódicamente, pero cada vez que él se podía escapar de sus labores, él acostumbraba a ir a escuchar la palabra de Dios, y muchos le preguntaban: bueno, pero ¿por qué vas si no te sanas? Entonces él decía: es que me da paz escuchar a Pedro. Y él miraba, pero siempre en su mente él decía que no entendía ese pasaje. ¿Por qué? Porque él miraba la sanidad en todos, pero en él no lo miraba así. Pedro se sentía comprometido. Póngase a pensar que tantos regalos, todo. Él obviamente oraba por este hombre, pero no pasaba nada. Pero la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. En una ocasión vuelve a ir, le lleva regalos, no pasa nada. Pero Dios no se mueve como uno quiere. Dios a veces utiliza, dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nunca sabemos cómo es que nos va a ayudar Dios, solamente Él sabe. Y aquí nos ayuda a ilustrarnos un poco mejor la Biblia en el libro de Hechos 8, desde el 26. Dice que Dios decide utilizar a Felipe. Era un hombre, un evangelista de poder. Se le confundía con un ángel porque su rostro brillaba. Dice que un ángel del Señor habló con Felipe. Yo no sé si usted cree en ángeles, pero la Biblia habla de ángeles, en lo sobrenatural. Dice que este ángel le habló diciéndole: levántate y ve hacia el sur,
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí vemos que Dios habla a los hombres a través de su palabra, a través de sueños, a través de ángeles, a través de sus profetas, sus ministros. La Biblia dice que le dijo que vaya al desierto. Eso era algo ilógico. Hoy en día usted puede ir con su carro, su moto al desierto, pero un desierto siempre intimida. Pero él no razonó. Él fue porque Dios quería llevarlo a un nivel más alto. A Felipe le quería demostrar que es un Dios de poder. El evangelio no consiste en palabras, sino en poder para salvación. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que cuando él lo manda, este hombre dice que este etíope funcionario de Candace ya iba de regreso. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, de la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ya vamos a entender mejor la palabra. Volviendo, sentando en su carro, leyendo el profeta Isaías. Posiblemente Pedro oraba, no pasaba nada, pero dijo, bueno, te voy a regalar mi Biblia. ¿Por qué lo digo? Lo digo con conocimiento. Muchas veces uno predicando y hay veces que obsequiamos Biblias o la gente las pide. Y les dio la Biblia y él iba leyendo este pasaje de Isaías 53. Se enfoca que por sus llagas somos sanados. Una palabra muy poderosa. La pregunta es, ¿nosotros creemos en lo sobrenatural? Usted tiene que ponerse a pensar. ¿Usted cree en lo sobrenatural? La tierra está flotando, Dios le da órdenes al sol que salga, el agua del mar no se pasa de su límite. ¿Usted cree en lo sobrenatural? La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible en Lucas 1:37. ¿Cree usted que para Dios no hay nada imposible hoy? El Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Entonces este hombre, al ver a este hombre en un desierto y él iba en su carruaje, él le dijo, detente, y lo levanta. Le dice que siga a Felipe. Y Felipe se sube en el carruaje y comienzan ellos a hablar. Dice aquí la Biblia, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Era un hombre estudiado. No cualquiera en ese tiempo podía leer. Y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Obviamente él no entendía. Él sí leía la Biblia, pero él, cuando le habla aquí, le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Él no era que no entendía, sino que lo había escuchado a Pedro. ¿Acaso Pedro no se hacía entender? No. Él lo que no entendía era cómo todas las personas se sanaban, pero él quería su propio milagro. Hay gente que dice, yo no entiendo, me cuentan de milagros, de cosas sobrenaturales, pero yo quiero vivir mi propio milagro, tener una experiencia personal. Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, y como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilaban. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, dice que él le comenzó a hablar todo y él se emociona a tal nivel que yendo por este camino hallaron como un riachuelo, como un poquito de agua, pero en esta agua había también el lodo, y dijo el eunuco, ¿y quién? Aquí hay agua, ¿y quién impide que yo sea bautizado? Este hombre era un hombre de fe. Él quería ver el poder de Dios en acción. Él quería creer en sus promesas, que la Biblia no son fábulas, son realidades. Felipe dijo, si crees que de todo corazón, bien puedes. Cuando habla la palabra corazón en hebreo es mente, es necesario que nosotros abramos nuestra mente y creamos que lo que dice Dios es amén. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces aquí, cuando dice creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos diciendo que creemos que un hombre muere
y que después de 3 días fue resucitado, y que era el resucitado, y que era el Hijo de Dios. Tuvo 40 días con los apóstoles y después se fue volando. Todo lo que estamos hablando es sobrenatural. Hablamos de ángeles, hablamos de resurrección. Estamos hablando. ¿Usted cree que alguien pueda resucitar después de 3 días de muerto? Estamos hablando, eso dice la Biblia. Y mandó a parar el carro. Descendieron ambos al agua y Felipe el eunuco dice que lo bautiza. ¿Se imagina ese bautismo? Diciéndole Felipe, Juan bautizaba para perdón de pecados, pero yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo te bautizo con el fuego de su Santo Espíritu. Y lo sumerge. Cuando subieron del agua, dice que él se acercó, estaba de lodo, sus ojos comenzó a limpiarse, pero Felipe ya no estaba. Cuando habla de Felipe, dice que fue teletransportado a Azoto. Era una ciudad. Imagínense que uno en un momento sea teletransportado a otra ciudad. Todo esto es sobrenatural. Y en el desierto, al ser todo no estar construido, se puede ver hasta 2-3 kilómetros, pero no lo veían por ningún lado. Dijeron, ¿cómo es que desapareció? Pues desapareció. Cuando hablamos de Felipe, esa unción tan tremenda, este hombre, pero bueno, detengámonos un momento. La Biblia dice que cuando habla de este etíope, ¿qué nos dice a nosotros la Biblia? Dice que él siguió gozoso. Pero ¿cómo es que siguió gozoso si andaba amargado? Pueden decir todos. Aquí va esta perla. Y si es para la gente que tenga fe, obviamente. Mucha gente puede decir, no, solamente lo tranquilizó porque le enseñó la palabra y entendió. No, él tenía su problema. A él le dio ganas de ir al baño. Él estaba acostumbrado cuando iba al baño a ir allá sentado. Pero esta vez él se sienta y él siente algo. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió él? Él sintió el piso. Sintió que le habían crecido sus partes nobles. Él se dio cuenta que fue un milagro creativo y se comienza a reír a carcajadas. El sirviente que estaban con él le dijeron, ¿de qué te ríes? Y él dijo, Dios hizo el milagro. Entonces entendemos, por eso es tan tremendo. Usted puede experimentar, puede ir a orar por un enfermo y decirle que toque por tus llagas, eres sanado. Si usted verdaderamente cree, no cree en lo que yo le digo, cree en la palabra. El milagro se va a dar. Este hombre se reía a carcajadas. Le dijo, regresamos donde la reina de Candace, ¿estás loco? Le dijo, para que me vuelva a castrar. No. Este hombre decide regresar a su reino, a Etiopía. Pero no se presentó ante nadie, regresa, se fue a cazar ese león negro y regresa con honores. Con honores, ¿por qué? Porque ya no era un hombre normal, era un hombre que estaba lleno de la presencia de Dios. Muchas veces hay semillas que para crecer necesitan altas temperaturas. Por eso Dios hace llover hasta en los desiertos. Este hombre se llena de la presencia de Dios. Lo reciben con honores, como al hijo pródigo, sus padres lo coronan. Llega a donde su amada. Y este hombre ya no decía, no entiendo, ahora entendía mejor que nadie. Cuando él hablaba de Isaías 53, él sabía que se refería a Jesucristo, sabía quién fue Jesucristo. Y hablaba con tanta unción y tanto poder, que así como Pedro sanaba con la sombra, este hombre podía restaurar corazones. Pero lo más hermoso de esta historia es que cuando Felipe le dijo que tenía que bautizarse, él le comenzó a explicar, dice ahí la Biblia, y él le decía que era necesario que él nazca de nuevo.
Le dijo, pero tienes que perdonar. Y en ese momento el eunuco dijo, pero ¿cómo voy a perdonar a la persona que me castró? Es algo muy duro. Le dijo, pero es necesario que la perdones para que veas el poder de Dios. Y este hombre perdona. En ese momento fue que se dio ese milagro creativo. En ese momento Dios fue multiforme, estaba haciendo un milagro creativo, pero también a Felipe lo teletransporta a esa ciudad. Felipe estaba predicando ya en otra ciudad y ahora este hombre, el etíope, no solamente regresa, sino que Dios le devolvió su estatus, su reino, su nombre. Por eso cuando venimos a Jesucristo nos da un nuevo nombre. Desde ese entonces, en África, en esta región de Etiopía, es un lugar muy espiritual. Allá hacen servicios, allá predican la palabra, oran en las montañas, ayunan en ese lugar tan hermoso. Bueno, si ha sido de tu agrado este mensaje, te quiero invitar a hacer una oración. Quiero que repitas conmigo y digas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que resucitaste al tercer día. El que cree en Jesucristo no va a haber muerte. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios. Quien les habla, el misionero. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.